Hola a todos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos Martínez. En este video vamos a resolver un ejercicio de cálculo diferencial para el tema de máximos y mínimos. Recuerden que pueden apoyarme en la creación de estos videos, suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y que también me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en los comentarios. Listo, entonces tenemos el siguiente ejercicio que nos dice calcular, o para la función f de x, calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de inflexión. Listo. Para calcular estos puntos máximos y mínimos y puntos de inflexión, nos ayudamos de las derivadas, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a calcular la derivada de la función. Vamos a iniciar calculando la derivada de la función que nos da el problema. Entonces, calculamos la derivada. Entonces, esta es la derivada de un polinomio, de una potencia. Entonces, bajamos el exponente, multiplicamos por la constante que está aquí, sería 3 quintos por 3. Entonces me quedaría 9 quintos y al exponente le resto 1, entonces sería 9 quintos de x a la 2. Derivando este término, si vamos a derivar cada término, entonces sería 2 tercios de x a la 2, al derivarlo sería baja el 2, multiplica el 2 tercios, me quedaría 4 tercios por x. La derivada de menos un cuarto de x, o por x, sería menos un cuarto. Y la derivada de una constante, en este caso es 2, pues la derivada de 2 es 0. Aquí podríamos colocar más 0, pero simplemente no lo colocamos porque no estaría haciendo nada, ¿cierto? Entonces ya tenemos la primera derivada. Vamos a tomar el criterio de la primera derivada, que nos dice, pues, igualar la primera derivada a 0, ¿cierto? Y encontrar esos valores de x para cuando esa derivada es 0. ¿Por qué? Simple, porque la derivada, recuerden que me indica la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función que estemos estudiando, ¿cierto? Entonces, como estamos estudiando esta función y esta va a ser la pendiente en cualquier punto de esta recta, entonces, como los máximos son picos, ¿cierto? Y este es un máximo, y los mínimos pues son valles, ¿cierto? Entonces, en esos puntos máximos y mínimos, la pendiente siempre es 0. ¿Por qué? Porque es horizontal la recta. Recuerden que con una recta horizontal, la pendiente es 0. Por eso es que igualamos a 0 la primera derivada, porque me va a buscar esos valores de x donde la pendiente es 0. Y como la pendiente es 0 en esos valores de x, entonces van a ser o máximos o mínimos. Entonces, igualamos la primera derivada a 0 y tenemos así, ¿cierto? Que esta es la derivada y luego la igualamos a 0. Como es un polinomio de grado 2, una ecuación cuadrática algo compleja, pues nos apoyamos es de la fórmula general para encontrar esos valores de x. Entonces, teniendo esa ecuación o esa fórmula general que me dice que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a, donde a, pues es el término que acompaña a la variable que está elevada al cuadrado. Recuerden que esto está hecho para ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones cuadráticas vienen representadas como ax al cuadrado más bx más c. Entonces de ahí es donde salen esas letricas. Este a pues simplemente es este 9 quintos, este b simplemente es este 4 tercios y este c pues es el menos un cuarto. Y pues aquí colocamos cada uno de esos valores. Entonces sustituimos aquí. Entonces donde está B coloco el valor de B, donde está coloco el valor de A y donde está C coloco el valor de C. Listo, entonces nosotros vamos a calcular todos esos términos. Entonces aquí por ejemplo el radicando pues simplemente es 4 tercios a la 2 menos 4 por 9 quintos por, voy a colocar aquí, menos un cuarto. Eso me daría, bueno, y me calcula de una vez la raíz. Vamos a colocarlo como lo tengo en el ejercicio. Simplemente no voy a colocar la raíz, voy a calcular aquí 4 tercios para ir con lo escrito que está acá. Menos 4 por 9 quintos por menos un cuarto.
me quedaría 161 sobre 45 el radicando, ¿cierto? Aquí sería 2 por 9, 18 sobre 5. Y aquí está menos 4 tercios. Pues esta calculadora, si ustedes ingresan todo de una vez, pues les arrojaría un resultado más o menos así. O más simplificado quizás. Aquí pues yo lo hice un poquito manual, ¿cierto? Un paso más, un paso a paso. Listo, entonces este denominador lo voy a dividir tanto para este como para este. Aquí pues esta fracción sobre esta fracción simplemente aplico la ley de la orejita, que sería 4 por 5, serían 20, ¿cierto? Bueno, sería menos. Bueno, ya sabemos que nos va a dar negativo, pues porque estamos dividiendo un número negativo entre un número positivo. Entre 3 por 18. 3 por 18, ¿cuánto es? Sería 3 por 18. Me daría 54. Entonces yo aquí simplifico 10 y simplifico 27. Me sería menos 10 sobre 27. Aquí pues toda esta raíz dividida entre 18 quintos simplemente se puede escribir así como 5 sobre 18 por la raíz de 161 sobre 45. Entonces estos serían los puntos críticos. Como aquí hay un más y un menos, aquí salen dos valores, uno que se le está sumando, es decir, uno donde le ponemos el más y uno donde le ponemos el menos, ¿cierto? Entonces aquí está el que le ponemos el menos y aquí está el que le ponemos el más. Vamos a colocar aquí a ver cómo nos los coloca la calculadora, que debía hacerlo así, para no estar complicándonos tanto allí. Sería menos 4 sobre 3 más raíz cuadrada de 4 tercios elevado a la 2 menos 4 por, ahí ya me salió la raíz, no debí salir, menos 4 por 9 quintos por menos un cuarto, cierro paréntesis, bajo al denominador que se multiplica 2 por 9 sobre 5. Bueno, coloca algo parecido. Esto es lo mismo, miren que aquí, por ejemplo, esto me da, perdón, este que está aquí, que es el de la suma, porque aquí le coloqué suma, ahí coloqué suma, y ese es el valor de este lado, que me da 0.15, pues yo lo aproximé a 0.16, ¿cierto? Entonces vamos a calcularlo, a ver, menos 10 sobre 27 más 5 sobre 18 por la raíz cuadrada de 161 sobre 45, que es lo mismo, yo lo aproximé a 0.16. El otro pues sería con signo negativo aquí, o sea, el que resta, y sería menos 0. Aproximado a menos 0.9. Listo, entonces estos son los puntos críticos. Al momento no sabemos si son máximos o mínimos. Deberían seguir utilizando esto o el que les da la calculadora, que es así, con el uno sumándose, pues, y el otro restándose, recuerden. Para que les dé exacto al momento, pues, de reemplazar en las funciones, ¿cierto? Por eso es que esa función era bastante compleja, pues, porque va a tener estos valores con raíces, listos. Entonces, ya tenemos estos dos puntos críticos, como les dije, no sabemos si son máximos o mínimos. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un intervalo, conformado por esos puntos críticos, ¿cierto? Que lo represento aquí en la tablita. Entonces, aquí está el punto crítico, el menor de entre ellos dos, ¿cierto? Para que vaya así en la recta. Recuerden que esta es una recta numérica. Aquí está el 0, aquí están los números negativos y aquí están los números positivos. Entonces, algo así. Supongamos que esta es la recta, ¿cierto?
hasta más infinito y desde menos infinito, ¿cierto? Donde aquí está x igual a 0, la mitad, ¿cierto? Entonces yo me ubico, entonces, hacia el lado izquierdo pues está este punto crítico que es menos 0.9. Entonces este es el punto crítico, aquí lo voy a encerrar en un cuadrito. Y este 0 punto crítico después del 0, que es como es positivo, entonces sería 0.16. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que tenemos un punto crítico aquí y un punto crítico por acá. Algo así. Supongamos, no sé cómo se comporta la gráfica en estos momentos. ¿Cierto? Entonces, hay que tomar un punto anterior a ese punto crítico, ¿cierto? Podemos tomar cualquiera que se encuentre al lado izquierdo y cualquiera que se encuentre al lado derecho. ¿Qué va a pasar? Que como ese punto crítico, la pendiente es 0, supongamos que aquí hay un máximo en ese punto crítico, supongamos. Entonces, antes de ese punto crítico, yo evalúo como la primera derivada me indica la pendiente de la función. Entonces, si yo evalúo un punto anterior a ese punto crítico, me va a decir la pendiente de esa función. Entonces, si la pendiente es positiva, me va a decir que la función es creciente, o sea que va así, creciendo, ¿cierto? Y si evalúo del lado derecho y me da negativo, es decir, una pendiente decreciente, entonces como sube y baja, entonces forma que un máximo. Y en ese punto crítico va a haber un máximo. Entonces, evaluamos, por ejemplo, el punto -1 y del lado derecho el punto 0. No nos interesa el resultado, simplemente nos interesa el signo. Entonces, en la derivada de la función yo voy a evaluar yo voy a evaluar el -1. Entonces, vamos aquí a la derivada. Vamos a colocar acá así. Esa es la derivada 9 quintos. 9 quintos. Abro paréntesis a la 2 más 4 tercios. Por x más, perdón, menos 1 sobre 4. Entonces vamos aquí, vamos a evaluar primero el -1. Entonces donde están los paréntesis, que es donde está la x, yo voy a colocar el -1. No nos interesa el valor, nada más necesitamos saber si es positivo o si es negativo. Entonces, es positivo, entonces yo voy a colocar aquí que es positivo. Y como es positivo, me va a decir que esa función, esa pendiente de la función en ese punto es creciente. Es decir, la recta es así. Y me dice entonces que crece, ¿cierto? Porque es positiva la pendiente. Ahora un punto hacia la derecha, entonces yo voy a evaluar aquí 0. Entonces 0 aquí, 0 aquí. Miren, si yo evalúo 0 aquí y 0 aquí, todo esto me da 0 y me quedaría menos un cuarto. Entonces me quedaría, ¿qué? Negativo. Entonces, cuando evalúo el 0, o un punto hacia la derecha del punto crítico este, me da negativo y me indica que la función es decreciente. Por eso aquí coloco decrece. Entonces yo puedo saber si este es un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque como crece y luego decrece, sube y baja, entonces en ese punto hay un máximo. Hay un máximo. Entonces ya yo sé que aquí va a haber un mínimo, porque es un polinomio de grado 3. Y un máximo y un mínimo, o un mínimo y un máximo. Listo, aquí hacemos lo mismo, ya como evaluamos un punto antes de este punto crítico, entonces nos quedaría faltando evaluar ese punto después. Que yo tomé el 1, entonces donde está el paréntesis, yo voy a colocar ahora 1. Y me dio positivo, entonces como me dio positivo, bueno, aquí debí colocar f' de 0, ¿cierto? Donde que evalué el 0, me dio negativo, y aquí evalué en la derivada el 1, y me dio positivo. Y me está diciendo que crece por ser positivo.
la función es creciente. Entonces, ahora, como baja, llega al punto crítico y luego sube, entonces baja y sube, entonces hay un mínimo. Entonces ya yo sé que en este, que es el mismo menos 0.9, hay un mínimo, hay un máximo, y en el otro, en 0.16, hay un mínimo, ¿cierto? Aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Entonces, pero como me están diciendo, el ejercicio me pide las coordenadas. Recuerden que las coordenadas se representan x, y. Entonces ya yo sé el valor de x, simplemente sustituyo el valor de x en la función original, que es toda esta función que observan acá. En esta x yo voy a colocar este valor y luego este valor. Listo. Entonces, como esto es aquí bastante grande, entonces no vamos a tardar aquí evaluando esta función. Entonces ya ustedes evaluarían ahí donde están x, colocan toda esta cosa que ven acá. Y yo coloco todo para que me dé el valor exacto. Todo esto. Porque si coloco decimales de pronto me dé alejadito del resultado original. ¿Cierto? Entonces hay que ingresar todo esto que observan acá. O tomar todos los decimales, como ustedes quieran. Igual creo que tiene bastantes decimales. Sería más sencillo así. Entonces, al sustituir así sería, entonces el punto crítico aquí me daría estos 2.33. Entonces, el punto máximo sería menos 0.9 en x y en y 2.33. Asimismo hacemos con el otro punto crítico donde se encuentra el mínimo. Entonces sustituimos y me quedaría 0.16 en x con 1.98 en y, ¿cierto? Aquí estaría la sustitución de esos valores. Entonces ya tendríamos la coordenada del punto mínimo y la coordenada del punto máximo. Para el punto de inflexión, eso lo encontramos con el criterio de la segunda derivada. Entonces, teniendo la primera derivada, calculamos la segunda derivada, que sería baja el 2 multiplicar el 9 quintos, me quedaría 18 quintos por x. ¿Por qué? Porque al 2 se le restó 1. Y la derivada de 4 tercios por x es 4 tercios, y esta es la derivada de una constante que es 0, por eso no aparece aquí. Entonces esta sería la segunda derivada, que me dice ahora que la debemos igualar a 0 también y encontrar ese valor de x que me va a dar ese punto de inflexión, ¿cierto? Entonces aquí sería igualamos a 0, este más un cuarto pasa aquí a restar, y ahora este 18 quintos pasa aquí al contrario como 5 sobre 18. A multiplicar aquí y simplificar, por ejemplo, mitad de 4, 2, mitad de 18, 9, pues me quedaría 2 por 5, 10, y 3 por 9, 27. Me quedaría que x igual a menos 10 sobre 27, y esa sería la coordenada en x del punto de inflexión. Entonces, como me están pidiendo la coordenada de x, y, entonces yo sustituyo ese punto de inflexión en la función original. Recuerden que la función original es la primerita, esta, donde cuando quiero encontrar alguna coordenada siempre sustituyo en esa función. Entonces sustituyo el punto de inflexión que calculé en la función original, y al calcularlo, es decir, no es tan largo, 3 quintos por menos 10 sobre 27 elevado a la 3, bueno aquí elevado a la 3, más 2 tercios menos 10 sobre 27 a la 2 menos un cuarto de menos 10 sobre 27 más 2, 2.15, exactamente este valor. Entonces la coordenada de ese punto de inflexión es de menos 0.37, 2.15. Listo, vamos a comprobar en GeoGebra todos estos puntos que hallamos de manera analítica. Entonces aquí vamos a ver acá. 3 quintos
de x a la 3, yo coloco 3 veces x así, más 2 tercios de x a la 2 menos 1/4 de x más 2. Vamos a calcular primero las derivadas. Derivada de la función f y derivada de la primera derivada para tener la segunda derivada. Entonces yo coloco f y le coloco el simbolito ese, la comilla allá arribita. Y ahí me coloca la segunda derivada. Listo, aquí me coloca, son decimales. Ese menos 1/4, pues simplemente es el menos 0.25 que ven allí. Y para la segunda derivada que calculamos, es 18 quintos más 4 tercios, que es ese 1.33 que ven allí. Listo, ya comprobamos las derivadas, ahora vamos a comprobar los puntos máximos y mínimos. Entonces yo voy a colocar aquí máximo. Aquí número, lista, aquí, el último. Función extremo inferior, extremo superior. Entonces la función f y colocamos cualquier intervalo. Entonces coloquemos menos 2 y 2. Miren el máximo, menos 0.9, 2.33. Vamos a ver. Menos 0.9, 2.33. Ahora vamos por el mínimo. Vamos a ver. Colocamos también, ahora colocamos mínimo. Esta es la función f entre, coloquemos así, menos 2 y 2 también. Miren, 0.16, 1.98. Aquí está, comprobado. Falta el punto de inflexión, entonces colocan inflexión, creo que aparece así. Ah, no, aparece y punto de inflexión aquí. Este punto de inflexión del polinomio f. Me queda que es menos 0.37,215, perdón, 2.15. Y aquí estaría el punto de inflexión comprobado. Entonces esto sería todo el ejercicio. Espero te haya gustado el video, comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo video.